Sí, todos oyeron el tema que han metido por la puerta trasera, que es este, ahora aguántense. Y no defiendo, no necesita defensa, pero no me sumo como ustedes lacayamente al imperio de Estados Unidos, eso no me sumo. Permítame, diputado, permítame, no se permiten los diálogos. Una vez más, estamos viendo la hipocresía de la oposición, que habla de paz, un país pacifista que ha promovido los tratados de no proliferación de las armas nucleares, como es México, Tratado de Tlatelolco, conocido popularmente, pero promueven hipócritamente la intervención de Estados Unidos en México, tomando como pretexto, y subrayo como pretexto, la violencia hacia los periodistas que viene de atrás y viene de lejos. Lo dijo claramente el presidente de ese país: a nosotros nos robó Estados Unidos 60% del territorio en una guerra ilegal, inmoral. ¿Permitiría a Estados Unidos que hubiera armas soviéticas en cualquier punto del territorio nacional, por lejano que estuviera de Estados Unidos? No, no lo permitiría, nos invadiría de inmediato. La derecha hipócrita se calla todas las atrocidades cotidianas en Palestina, se calló la invasión de Siria, de Afganistán, de Irak, los saqueos a cualquier cantidad de países. Por supuesto que condenamos estos hechos. Aunque la distancia sea mucha, México no puede ni debe permanecer ajeno e indiferente a lo que pasa en el mundo. México repudia el uso de la fuerza para la solución de controversias entre países. El mundo está viviendo una situación muy dura y muy dolorosa que pensábamos se había quedado en el pasado. Estamos viviendo momentos de mucha tensión y de mucha preocupación por la guerra emprendida por el gobierno ruso. Diputado presidente, compañeras y compañeros, una vez más estamos viendo la hipocresía de la oposición, que habla de paz, un país pacifista que ha promovido los tratados de no proliferación de las armas nucleares, como es México, Tratado de Tlatelolco, conocido popularmente, pero promueven hipócritamente la intervención de Estados Unidos en México, tomando como pretexto, y subrayo como pretexto, la violencia hacia los periodistas que viene de atrás y viene de lejos. Enmascaran una posición proimperialista, pro Estados Unidos, porque lo que está en guerra es Rusia con Estados Unidos. Ucrania es el puro parapeto. Como lo dijo en su momento el presidente Putin, le han mandado tropas, le quieren instalar armas muy cerca de su frontera. Todos oyeron el tema que han metido por la puerta trasera, que es este, ahora aguántense. Y no defiendo, no necesita defensa, pero no me sumo como ustedes lacayamente al imperio de Estados Unidos, eso no me sumo. Permítame, diputado, permítame, no se permiten los diálogos. Diputados, les pido por favor que conserven el orden. Continúe el orador. Vienen a tribuna a sumarse a la escalada contra Rusia. Lo dijo claramente el presidente de ese país: a nosotros nos robó Estados Unidos 60% del territorio en una guerra ilegal, inmoral. ¿Permitiría a Estados Unidos que hubiera armas soviéticas en cualquier punto del territorio nacional, por lejano que estuviera de Estados Unidos? No, no lo permitiría, nos invadiría de inmediato, como la derecha pretende, promueve, aplaude, frente a cada declaración injerencista del gobierno de Estados Unidos en contra nuestra. Nuestro gobierno ha hecho lo correcto, apegado a una posición de principios, ha condenado la intervención como condena cualquier intervención. Lo dije hace un momento, la derecha hipócrita se calla todas las atrocidades cotidianas en Palestina, se calló la invasión de Siria, de Afganistán, de Irak, los saqueos a cualquier cantidad de países. El hermano país de Puerto Rico tiene el nombre de Estado Libre Asociado, un eufemismo para justificar un coloniaje infame de los Estados Unidos. Cuba tuvo que generar una revolución armada para quitarse del vasallaje que Estados Unidos imponía y sigue imponiendo. Ya no es la economía más poderosa del mundo, pero militarmente sigue siendo muy poderosa.
Y me parece irresponsable que se aliente aquí con esas posiciones un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia que pondría a la humanidad en peligro, porque ambos tienen armas nucleares y ambos tienen un nivel de destrucción bárbaro. Nosotros efectivamente tenemos que hacer un llamado a la paz, pero sin hipocresía, sin sumarse a las posiciones siempre militaristas, siempre imperialistas y siempre agresivas del gobierno de los Estados Unidos. Hay que honrar la efeméride de hoy, efectivamente haciendo tareas de paz y no poniéndose a la cola del cabuz al servicio del imperialismo yanqui. Se les olvida a algunos representantes populares que son, se echaron casi un minuto los anteriores, de más. Se les olvida que son representantes de los Estados Unidos mexicanos y no de los Estados Unidos a secas, lacayos del imperialismo estadounidense. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el mundo está viviendo una situación muy dura y muy dolorosa que pensábamos se había quedado en el pasado. Estamos viviendo momentos de mucha tensión y de mucha preocupación por la guerra emprendida por el gobierno ruso. Por supuesto que condenamos estos hechos. Aunque la distancia sea mucha, México no puede ni debe permanecer ajeno e indiferente a lo que pasa en el mundo. México repudia el uso de la fuerza para la solución de controversias entre países. Históricamente, México siempre ha defendido esa postura, como lo refleja su adhesión a diversos instrumentos internacionales que buscan evitar conflictos armados. Uno de los más importantes es el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, el cual nuestro país firmó el 26 de julio de 1968 y ratificó el 21 de enero de 1969. La letalidad de las armas nucleares y la devastación que causan hacen imperativo el compromiso de todos los países de evitar su uso y alentar su eliminación. Los esfuerzos comenzaron a rendir frutos cuando en 1968 se abrió a firma el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, el cual entró en vigor el 5 de marzo de 1970. Sin embargo, este compromiso se encuentra seriamente amenazado por liderazgos que buscan imponer su voluntad. Esos liderazgos miserables piensan que mediante las armas pueden resolverse los conflictos. Quien amenaza con el uso de las armas y la guerra llevará a toda la humanidad por un camino oscuro de dolor, de muerte y devastación. La historia nos enseña que nadie gana en una guerra, que solo hay víctimas, que solo hay sangre, que solo hay muerte y que solo hay destrucción. En este aniversario de la entrada en vigor del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, esperamos que se rescate ese espíritu de acuerdo y de conciliación. Recordemos y retomemos siempre ese anhelo de tener un mundo en paz. Es cuanto, diputado. Gracias. Tiene ahora el uso de